Aquí continuamos deseándote los buenos días en este inicio de semana desde el Congreso de la Mañana, transmitiendo en vivo y en directo desde el mismo corazón de la República Dominicana y de nuestro amado Cibao, Santiago de los Caballeros, con un equipo de profesionales para ti delante y detrás de cámaras. El tema del momento hay que debatirlo, hay que traerlo y hablarlo con profesionales en la materia. Por supuesto, el tema del jet set, cómo va el caso, el apresamiento del propietario Antonio Espaillat, de su hermana Maribel, y cómo ha ido durante este fin de semana sumándose nuevos hallazgos en el sentido de evidencias, testimonios. Pudimos ver en las redes sociales, así como en los medios informativos, cómo víctimas se dieron cita en el Palacio de Justicia. Bueno, y esto hay que hablarlo, esto hay que abordarlo y darle el tratamiento que se debe y que merece. Para eso tenemos en casa a alguien de la casa. Él es abogado y nos va a desmenuzar qué es lo que está pasando a nivel legal con el caso del jet set. Oniel Rodríguez, hola, buenos días. Hola, bienvenido. Bueno, saludos jóvenes, ¿qué tal? Una vez más acá con ustedes, siempre es un placer. La verdad que me siento como en casa. Yo creo que ya tiene que ponerme en nómina, ¿verdad, Nicole? Por favor, en la nómina, agrégame. Para traerlo, para que me traigan para acá. Por aquí lo menos estamos. una partida mensual. Yo me imagino, Neil, que tú tienes esto dividido como en 25. Porque aquí hay tantas inquietudes, desde lo técnico hasta lo casuístico, de cómo se ha dado todo. ¿Por dónde tú quieres empezar? Bueno, vamos a iniciar por el caso per se, para recordar a la gente, ¿verdad?, qué fue lo que pasó y cómo va la situación. No, pero no hay una sola persona en el mundo que no sepa qué fue lo que pasó. Sí, pero mira un elemento, contexto, un elemento importante que quiero acotar. Miren, naturalmente ustedes, como saben, nos estamos refiriendo al caso del jet set, donde una discoteca se derrumbó en la madrugada del 7 de abril, 7 para el 8, ¿verdad? Sí. Y que se estima unas 234 víctimas fatales y otras heridas, que es 100 y pico. Que dicho sea de paso, informaciones extraoficiales hablan de que fueron más. Claro. Porque ustedes saben que la autopsia tiene un elemento y es que se enumeran. Las enumeraciones de la autopsia, incluso se habla de sobrepasar. Pero oficialmente, pero eso es especulación. Oficialmente son hablamos 236. 236. ¿Qué ha sucedido? Bueno, y es que lamentablemente el caso de jet set, tengo que acotar, no se encuentra con un vacío normativo y legal, ¿verdad? Yo digo esto siempre, y recuerden mi participación anterior, dije que este caso va a traer muchas sorpresas. Una de las sorpresas que trae este caso es que no se encuentra con un vacío normativo y legal que no contemple este tipo de acciones. Fíjense que en la calificación jurídica a la que mayormente se está subsumiendo el hecho es a homicidio involuntario. Lamentablemente, ¿qué conlleva esto? Pena de 3 meses a 2 años de prisión. Y no más de ahí. Y no más de ahí. ¿Qué implica esto? Que un proceso judicial dura 5 años. Al final del proceso, a usted le condenan a 2 años, ya usted cumplió la pena, porque ya se le cuenta el tiempo durante el proceso. Que de hecho Julio Curi, a través de su cuenta de X, estuvo escribiendo ese mismo caso, que si se le aplica una medida de coerción de 1 año y medio, 18 meses, ¿verdad que sí? Entonces, luego que pase ese tiempo y se le canta en buen dominicano los 2 años, pues ya. Ahí vamos. Yo vi como una estrategia del Ministerio Público, para mí es acertada en ese elemento. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia del Ministerio Público en solicitar la complejidad del caso es porque la declaratoria de complejidad le permite entonces al juzgador imponer una pena mayor de privativa de libertad, que son 18 meses. Es un caso excepcional. ¿Qué pasa? Si a Antonio Espaillat le fuese declarada esa pena y cumpliera los 18 meses, en teoría, y el Ministerio Público lo sabe, será su condena. Claro. Será su condena. Claro, Básicamente, claro. Yo no tengo forma de condenarte. Ahora bien, hay un mecanismo que me prevé la ley, porque la prisión preventiva en los países como el nuestro, ya lo decía, por ejemplo, el gran teórico argentino, se me va el nombre, pero te lo digo si son procesales en breve. penales, si son Te dice que la pena, la prisión preventiva como pena o como mecanismo, digamos, excepcional en países como el nuestro es todo lo contrario. Se utiliza como una pena anticipada. ¿Qué significa una pena anticipada? Bueno, yo sé que en mi caso al final se me puede caer por un tema legislativo, por un vacío legal, por un tema de procedimiento. Déjame adelante, yo imponerte 1 año, 1 año y medio de prisión. Cuando tú te absuelvas, por lo menos yo tendré la satisfacción de que tú habrás pisado la cárcel. Pero también es delicado porque estaríamos condenando posibles y en algunos momentos personas inocentes. La realidad y lamentablemente es que más del 60% de los privativos de libertad son con
con medidas de coerción anticipada y que se constituyen básicamente en penas anticipadas porque posteriormente en fondo muchos de ellos incluso son descargados. Es algo como social. Pues el sistema, es un mecanismo, el sistema tiene un problema. Claro, es un mecanismo. Pero, Mira, en este caso entonces, básicamente en tú tienes la forma de justificar ese mecanismo. Como tú dices, nos trae la dinámica de que entonces a todo el mundo lo tratamos igual. Sí, ahora, sí. en el caso del Jet Set, miren, este caso entonces ha traído mayor nivel de complejidad porque han empezado a salir testigos, incluso se habla de administradores, empleados, chats de WhatsApp, mensajes de voz, grabaciones que se de están llamadas, usando oficialmente que son como los prueba. elementos Bueno, que se han, depositaron ayer nada más 30 nuevas querellas. claro, porque se han adecuado. Básicamente, ayer se adecuaron 30 nuevas querellas porque no era la calificación jurídica inicial. Además, que el Ministerio Público procesó a la hermana de Antonio y no a la madre. En principio se entendía que era la madre de Antonio porque ella es la que sale en el registro mercantil, pero el Ministerio Público ha entendido que tenía mayor nivel de responsabilidad de la hermana, que era la administradora formal. ¿Qué sucede? Ayer en la medida de coerción se depositaron básicamente 290 querellas. Wow. Y víctimas como elementos victimarios entre los fallecidos y los lesionados. 290. Esto se prevé que vaya en aumento porque naturalmente hay una, digamos, una actitud pesimista del dominicano que entendían que Antonio no iba a ser procesado. Y mucha gente no se querella porque dice, ¿para qué yo me voy a querellar? Porque Antonio no va a ser procesado. Claro. Al ver que Antonio sí es procesado, automáticamente se motivan y automáticamente accionan. Entonces, y ahí vimos la esposa de Octavio Dotel, que hasta el momento no se había querellado y ya se pronunció. Entonces, ese es un elemento. Ahora, el elemento fundamental de todo esto y que le va a dar un giro a todo este caso desde mi humilde punto de vista, son los testimonios, los mensajes, las llamadas de los empleados, que incluso se habla de que el mismo día de la fiesta se le dijo a Antonio que cancelara la fiesta. Que no debía ir a la fiesta. Y hay un empleado, creo que Gregory, si mal no recuerdo que se llama, que ha dado entrevistas donde él dice que él le había dicho a Antonio, esta fiesta no puede continuar porque este techo se va a caer. Y que Antonio le dijo como un buen dominicano, démosle para allá hasta que el cuerpo aguante. No, y que a las 11 y pico de la noche, antes de subir Ruby, que se cayó un pedazo de plafón. En el baño, ahora se sabe que en el baño. Donde Maribel, y le dijo que parara eso. Ella dijo que Antonio no estaba en el país y que era el único que podía parar, lo que siguieran, que no había como... Correcto, pero y también eso en ese momento le ha salido cara a esa familia. Otra mentira que descubrimos es que Antonio decía al principio que quien le informe es su hermana. Hoy sabemos que no, que quien le informó fue su empleado. Que le dijo, te lo dije, Antonio, que se iba a caer el techo, supuestamente alegadamente cuando él sale ensangrentado de los escombros, que lo llamó. Claro, él no iba a decir que me lo dijo un empleado que me lo había dicho. No, pero pues, me enteré por una... Es que aquí han pasado tantas cosas que socialmente pone a los dominicanos en contra de esa familia. Y es el mal manejo de las palabras. Porque tú no tienes que decir que el empleado me dijo, te lo dije. Pero tú sí puedes decir, me llamó uno de los empleados en el momento para informarme. Claro. No, en el momento. O sea, me llamó un empleado y me dijo, cuando le dijeron, ¿cómo te enteraste? Le dijo, me llamó mi hermana. Recuerden que él se sentó con Edith Febles a dar una entrevista exclusiva. Y todo lo que, y la mayoría, por no decir todo, de lo que él dijo ahí, se puede tomar como un testimonio, tú me corregirás, y fue mentira. Mira, Edith hoy habló. Mira lo que pasa. Y fue mentira. Y Edith habló en su programa y dijo que se sentía tan mal porque no le cabía en la cabeza que en el jet set, gente con mínimo conocimiento, pusiera una lona para retener el agua, quitar la lona y la volviera a poner. O sea, ella habló lo que de pasa una es locura. Lo que pasa es que, mira, Milagro está un país pequeño, aquí todo el mundo se conoce. Y aquí quiero dar una opinión observando los elementos que van rodeando y bordeando el caso. Yo decía en otro programa un comentario, y es que el gran error de Antonio fue pensar primero como estratega y luego como ser humano. ¿Por qué la entrevista a Edith Febles? Bueno, tú concatenas la entrevista a Edith Febles cuando Jochi Gómez plantea que el mismo abogado de Antonio, que también era un amigo y colaborador de Jochi, y Jochi dijo en una entrevista bajo el caso del Intran que ese abogado, José Luis Polanco, le da el número de Edith para que le haga la entrevista para el caso del Intran. Fíjate que Jochi Gómez, a quien da la entrevista privilegiada, es Edith Febles cuando aquel caso de los semáforos. Luego, Antonio Payat contrata al mismo abogado y la misma periodista que le da la entrevista es la misma estrategia, ¿verdad? Cuando sale a la luz lo de Jochi Gómez, da un paso hacia atrás y pone a otro abogado delante, como que dice, le pone a Valerio y dice, mira, tengo una situación porque en el caso de Jochi Gómez se habla de espionaje a más alto nivel, ¿verdad? Entonces, mira, para desligarme de eso, vamos a poner a Valerio adelante, que dé la cara, para yo desde atrás manejar, porque Jochi Gómez dijo
que José Luis Polanco tenía altos influencias en el Ministerio Público. Sí, pero estos no son casos de semáforos, son casos de gente Pero que no, murió. pero déjame decirte, lo que yo te estoy planteando es... Estoy hablando de que una estrategia, pues si pero te, que ahí por vamos. mucho que le funcione a Oniel, no me va a funcionar bien, porque son cosas diferentes. pero es la misma gente. Claro, es la misma gente, lo que estoy diciendo, La es el misma- mismo guión. Hay abogados que... No, pero no se la saben Mira, todas. Ellos mira, sí, tú no. Hay abogados, lamentablemente en este país sufrimos del síndrome de querer no la saber toda. Claro. Y estos bufés de élite, al final lo que tienen es un guión. Y te lo aplican a todo el mundo. Y la gente entiende, son geniales porque el guión funciona. Como tú dices, le funciona a una gente haciendo una ¿Qué yo dije? Caso, pero otro no. Si Antonio se respetara, primero cancelara todo su equipo de estrategia y todo ese equipo de abogados. ¿Por qué? Lo que Antonio debió hacer Pero desde el que principio. Rosa, que era su encargada de comunicaciones, Lo que dijo. renunció, le hizo unas recomendaciones humanas y él dijo que no, que él tenía sus asesores. ¿Y qué hizo Rosa? Mira, Bueno, mi amor, por eso te dije, dice, me Antonio voy de aquí. pensó como estratega en un hecho que lamentablemente tú debiste pensar como ser humano. Él ¿Por no qué? pensó Por en la una estrategia, magnitud. él pensó en su patrimonio y en cuidarlo. Pero eso es parte de la estrategia. Sí, pero, Por ejemplo, una ¿qué yo le voy a estrategia- recomendar a Antonio? Mire, primer elemento. El día que usted llegó del extranjero, Las vaya Vegas. al YC. A una carpa al lado ¿Me del entiendes? general del Exacto. COE. Él debió ir al YC y plantearse allá y decir, yo vine aquí a dar la cara. Y esto es un dolor de todo el mundo. Y ahí está mi hermana, ahí está mi cuñado, ahí está mi en familia. ese caso es ¿Tú un me poco entiendes? complicado, Debió, realmente. debió. Sí, que sí. La gente dice que le iban a entrar a pedrar, que le entraran. Ah, Te digo Pero por el qué. rey de España se expuso. Pero y le- claro. y le cayeron. Y le cayeron, pero después Sí. acabaron abrazándolo y ¿Por llorando qué? con él. Porque y eso tú lo estabas Y ahí. el rey de España, Exacto. mi Y amor. lo repuntó. Entonces, Luis pero- Abinader estaba ahí, señor. Exacto, el presidente estaba ahí. No, la verdad es que le iban a entrar a pedra nada, eso es mentira. Claro. Segundo, aquí hay testimonios que han dado varias víctimas, amigos de Antonio, que él ni una llamada le ha hecho. Sí, Señores, eso han dicho. el que está en los tribunales sabe, muchas veces las víctimas inician procesos judiciales por el simple hecho de que nadie le ha pedido una disculpa. El dolor se duplica cuando yo veo tu actitud de que tú ni siquiera una llamada de solidaridad a un supuesto amigo, porque hay gente que dice, yo soy amigo de Antonio, pero no me ha llamado. Como el O sea, empleado, porque el ¿me empleado entiendes? habla desde el dolor. Dice, nos liquidaron. Nos hicieron firmar un descargo y nos soltaron a la buena de Dios. Sí. Yo tengo 2 meses ¿Entiendes? que no trabajo y yo vivía de la propina. Ahora, ¿qué significa eso? Que está diseñando una estrategia. Antonio diseñó una estrategia que le va a salir cara. Porque primero está afectando su imagen, lo hace ver como un tipo frío, como un tipo que no tiene condolencia. Segundo, ya las informaciones están saliendo que tenía conocimiento, que él dijo que él no sabía de eso, que él contrató una empresa y que la empresa se encargó de la remodelación y que le entregaron eso listo. Ahí hay chat y conversaciones que se habla que no. Que ya le dijeron, este techo tiene problemas, este techo se va a caer. O sea, usaron la palabra, se va a caer el techo. Sí. Y que él dijo, no importa, hasta que la fiesta aguante, como quien dice. Entonces, todos esos elementos. Tercero, yo fuera Antonio, y le digo la verdad, yo no fuera con abogado. Ustedes dirán, Oniel, ¿y cómo tú dices, siendo abogado, que Antonio que no vaya con abogado? ¿Por qué? Porque justamente la misma tema de estrategia, este es un caso humano, es un caso sin precedentes. Sí, sin Es un caso sin precedentes. Antonio no tiene forma de escaparse de una condena. Porque está claro los actos. Pero, sin Para embargo, darle Miguel, mayor le nivel de capaz una humanidad, condena. yo fuera Antonio y dijera, mira, yo vine aquí como un hombre, como un empresario responsable, padre de familia. Y hubiese yo quedado me mejor presento parado ante la 100 sociedad. veces. Y te digo la verdad, Yo te digo lo la he verdad. dicho en La muchas sociedad ocasiones. se No, le y te digo la arrodilla. verdad. No le exime su asunto responsabilidad. legal. No, pero te digo la verdad. Pero caramba. La realidad. No decir ni esta boca es La mía. realidad. Y manda un video pregrabado y no pasarle. Editado, exacto, preparado. Te digo Editado la y verdad. todo. Y no pasarle una gente allá, ir al sitio y no pasarle una botellita de agua. Si Antonio Coño. va hoy a audiencia o el jueves, que se pospuso para el jueves, era ayer, se pospuso para el jueves, sin abogado. No, para el miércoles 18 de te julio. garan- El jueves es sí, Corpus correcto. Christi y es Te feriado. garantizo que más de 30 querellas se quitan. Señora, hay gente que está Ahora, demandando yo por te voy a- dolor porque no ha recibido una llamada de. Está de- bien, de los Oniel, dueños pero del ahora yo YC. te voy a decir una cosa. Al final estamos hablando todo lo que tú quieres y esto es muy emocional, pero lo que es lo que es. Y la condena de esa tipificación es de muy 6 leve. meses, de 3 meses a 2 Ahora, años. Y quizás por la gravedad de que si la presión a testigo, de que si lo sabía, la máxima sea 2 años. Pero, civilmente, ¿qué se compromete? La responsabilidad de Antonio como persona. De la empresa. La de la empresa que se cayó, el Jet Set, y lo que pudiera haber en claro. cuenta, porque el Jet Set no es Sí. más nada. No. Pero perseguir los bienes personales de Antonio también hasta un punto, porque, por ejemplo, Antonio, hace mucho se habla de RCC Media. Antonio lo que tiene es una participación Correcto. accionaria.
Antonio en Jet Set ya no existe. Entonces, como persona, tampoco es que hay gran cosa que perseguirle a Antonio. No, Esa en es- ese- es- te voy a dar un dato en esa misma pregunta, me le hacen una pregunta por aquí, que si lo condenaran, si llegara a la condena de los 2 años o lo que sea, ¿lo exime de alguna responsabilidad económica? Me hacen esta pregunta. No, mira, ahí vamos. Miren, y aquí viene la parte más triste del proceso. Exacto. En la justicia en todas partes del mundo le establece un precio a las vidas. Sí, Cualquiera pensará sí. que no, pero sí, para un tema procesal y procedimental, el Estado tiene esquema de cómo valorar tu vida, te guste o no. Y bajito. Y la realidad es que una vida humana en un proceso judicial ronda entre los 800,000 a 2 millones de pesos, no más. O sea, todas esas demandas que usted vio de 300 millones, de 200 millones, eso es para papel y para que suene muy bonito. La realidad, ahora, Claro, tú eso también dices, bueno, supongamos que valoren cada vida en 1 millón de pesos, por ahí hablamos más de 290 víctimas. O sea, estamos hablando de que Antonio mínimo, Tiene que será buscar condenado 200 millones de pesos. 200, 300 millones de pesos. Pero individualmente, usted se dará cuenta que no va a resarcir el daño porque lo más que le No, pueden condenar claro. es a 1 millón de pesos por víctima. Ahora bien, el Jet Set estaba a nombre de una empresa. Y no mal recuerdo, SRL. ¿Qué sucede? Es el patrimonio de esa empresa que se afecta. Por eso yo decía aquí al principio, algunos abogados y estrategas en el marco de un litigio estratégico están tratando de vincular al Estado, porque saben que en algún punto Antonio se quedará sin fondos y que Claro. en la máxima jurídica tú no puedes más allá de lo que te permite tu capacidad. O sea, Claro. mi patrimonio es de 100 millones, me condenan a 300, aquí están los 100 y ya qué hacemos con los otros 200 millones. No tengo forma de conseguir 200 millones de pesos porque estoy ya, ¿verdad?, limitado. Por eso algunos colegas están tratando de jalar a la alcaldía y al Estado dominicano, tratando de que un tribunal le compre la tesis de que el Estado, por la falta de supervisión y por la falta Tiene una responsabilidad. de su He visto a responsabilidad para varios supervisar. abogados dando entrevistas en ¿Por ese qué? tenor. Porque el único individuo que tiene fondos ilimitados es el Estado. Entonces tú dices, bueno, yo como, por ejemplo, el que lleva las 30 querellas, dice, sí, 30 son mías, pero hay otras 170 por ahí rodando, 270. Al final tú sabes como abogado que, óyeme, ni me van a pagar todo lo que yo estoy demandando, pero hay que repartir entre todos. Déjame traer a aquel que tiene solvencia económica ilimitada, el Estado. Entonces, si un tribunal te compra la tesis de que sí, de que mira, el Estado fue responsable porque no hizo las supervisiones correspondientes, porque se violentaron procesos, por ejemplo, mañana pudiera salir, y creo que es así porque lo viene el informe técnico preliminar, que Antonio, todas las remodelaciones que se hicieron no pasaron ni por el ayuntamiento para la correspondiente permisología de planeamiento urbano, ni por el Ministerio de Obras Públicas, que hay una resolución que obliga a ese tipo de situaciones. Pero el Estado tampoco, a través de sus instituciones, se percató de que eso estaba pasando. Claro. Ante una Inobservancia. una inobservancia, pero peor aún, de una empresa tan pública. Tan O sea, tú pública. dices, Pero lo ¿cómo que fue pasa, que se le Daniel, pasó por el frente a todos? Que ahí, y se oye muy feo lo que tú voy a decir, pero desde conocimiento y desde la experiencia en tribunales, lo que pudiera ser dolo evidencia que no hay un dolo. ¿Por qué? Porque primero, por más conocimiento que él tuviera que el techo tenía problemas, él nunca en la cabeza de nadie iba a pasar que se iba a caer. No, Y claro, prueba de claro. eso es que su familia estaba ahí. Segundo, la alcaldía, el encargado de revisión de edificaciones estaba ahí. Y falleció. Obra pública, Falleció. el único hijo varón del ministro de Obra Pública estaba ahí y falleció. Eso es así. Gobernadora de Montecristi estaba ahí y falleció. O sea, el dolo, el impensable, las autoridades, las instituciones no estaban comprometidas de manera consciente porque las cabezas de esas instituciones estaban ahí y fallecieron. Entonces, Sí, eso pero por más que tú eso busques pasa pruebas, por la falta de institucionalidad que hay en el pero país, por pero la eso te falta demuestra de hacer que el para trabajo que está corresponde. bien, pero eso te demuestra que para este caso, porque Sí. no hay legislación, para este caso, nada de eso pudiera ser agravante, porque las cabezas irresponsables estaban ahí, lo que te evidencia que ni obra pública, ni el distrito, ni la alcaldía, ni el propio Antonio Payá tenían la más mínima o remota idea de que podía pasar. Ahí te eso. corrijo 2 elementos. Mira, el primero es que justamente, por eso te decía, que los testimonios le han dado un vuelco de giro de tuerca a este proceso, porque yo entiendo personalmente que sí se configura el dolo. O sea, que sí ellos tenían la previsibilidad de poder anteponerse qué iba a suceder. ¿Por qué? Porque hay chats donde le plantean a él, se va a caer directamente. O sea, esto se va a caer.
Dele para allá el dolo. Ahora bien. Sí, pero tú dices se va a caer, como a veces tú dices, cuidado si tú se va a caer y tú lo Bueno, más mínimo. pero que lo último que también tú tienes hay en la Pero hay una informaciones. advertencia. Mira, hay informaciones de que No fue por falta de advertencia previamente tampoco. se estaban cayendo pedazos y que previamente lo que hacía que se barrían y que se está cayendo el pedazo, bárrelo y no hay Hay problema. que ver el criterio Y de el los jueces. pero ahí sobrepeso, voy. y el sobrepeso en el techo, Pero- que al principio no había sobrepeso, Y Sí, que ahora sí sí hay Ahora, sobrepeso. ¿cuál es el elemento que tú planteas? Supongamos que hay dolo. El dolo no es un agravante penal. Es lo primero, eso sí. O sea, un juez te compra la tesis de que si tú tenías conocimiento, tú lo sabías. Exacto. Pero eso no tiene agravante penal. Eso te pudiera ayudar para el tema civil. De que tú sabes lo bueno, civil, a por un lo mayor menos. nivel de O tal responsabilidad vez para económica. poner el rango más alto dentro de los mismos 2 años. Exacto. Y el segundo elemento que yo te planteaba, que justamente fue con lo que abrí mi intervención, nos ha agarrado este hecho con un vacío legal. ¿Y qué se va a hacer Con un entonces? vacío legal. Porque esto Pero- ya es un precedente. No, el caso de que Pero se antes- nada y hay que Y legislar hay para que adelante. legislar más Pero adelante mira, para que hechos como este sean condenables. Porque, mira, aquí no hay acumulación de pena. Porque pudiera ser, en nuestra jurisprudencia no existe ese concepto, No, pero no, no. en la jurisprudencia En- americana, por ejemplo, en el concepto americano, tú dices, bueno, te condeno a 2 años por cada uno, por ejemplo. Claro. Y te la suman, 2 por este, por este, por este, por este. Ahí tú tienes 300 años de cárcel. Ahí Porque, sí. porque nuestro código penal no ha Pero sido aquí no se modificado. contempla el cúmulo de pena. Entonces se te va a juzgar por el hecho de mayor gravedad y ya. Y ya. Y todos los otros se subsumen a ese hecho y simplemente entonces, la pena mayor es 2 años. Por eso hay algunos colegas, ¿verdad? Abogados que andan planteando el hecho de cambiar la calificación jurídica, una calificación jurídica distinta, pero lamentablemente homicidio per se no está porque tú no tienes el ánimo necandi, que es la intención de matar. O sea, tú pudieras tener conocimiento de que se podía caer, tú fuiste negligente, tú fuiste inobservante, eso se podía prever, pero la realidad es que Antonio no quería matar 200 No, personas. O sea, no, eso lógico. no hay forma de que nadie lo compruebe. No existe el concepto de asesinato porque, bueno, ni hubo No, jamás, premeditación ni hubo jamás, acechaza. jamás, no, jamás. Hay una legislación que pudiesen algunos traer por los moños, pero tampoco aplicaría, que sería el concepto del terrorismo. Porque es un acto que ha generado No, algo, pero pero tampoco, tampoco porque el terrorismo tiene que haber una condiciones intención. políticas, religiosas y o Implica otras intención cosas. de generar algún nivel de miedo. O sea, Pero mira, cualquier legislación que te aumente la pena, básicamente no se subsume al hecho. sin personal. embargo, ¿Y qué tú Félix propones Portes, como abogado? Pero en ese mismo sentido, sin embargo, Félix Portes, que es abogado de algunas de las partes de las víctimas, ha indicado y dijo que Antonio y Maribel Espaillat no necesitan abogados, porque ya tienen el Ministerio Público que sometió por homicidio involuntario. Y Félix Portes dice que debe ser homicidio voluntario, porque aparte de, y cito, aparte de tener conocimiento de los riesgos, él continuó con sus empleados trabajando y haciendo la fiesta. Y esto es lo que nos lleva a nosotros, dice Félix Portes, a entender que él aceptó las consecuencias de mantener ese negocio operando bajo esas condiciones. En este caso, Félix Portes insiste en que debe ser homicidio voluntario, además de que insiste en que debe estar la madre de Antonio Espaillat, que también se llama Maribel. Entonces, él indica que también debe estar porque está en el registro mercantil, como habíamos hablado. ¿Cuál Ahí es tu vamos, opinión? mira, el tema está que el homicidio voluntario implicaría en lo que te decía, la intención de cometer un hecho. O sea, yo maté a un individuo consciente de que lo iba a matar, independientemente de No, las circunstancias. pero también acuérdate que un homicidio voluntario puede ser quizás sin Con una acciones, intención, pero sin una acciones que intención parecen. previa. No, Sí, pero la voluntad no se exacto. presume. El homicidio voluntario, el nombre y desde el punto de vista teórico te lo plantea, tiene que haber una voluntad de matar. Lo que esa voluntad se llama homicidio voluntario Sí. porque puede tener otras atenuantes, el por qué yo te quise matar. Ok, ya. Pero al El final por te qué es quise otra matar. cosa, El pero te por qué es otra quise. cosa, pero te quise. Ok. En este caso, Antonio, la realidad es que no quería matar a nadie. No, claro, por eso se le claro, aplica, claro. y lo voy a leer brevemente, Ya. el 319 del Código Penal, que dice: el que por torpeza, imprudencia, inobservancia, negligencia o inobservancia de los reglamentos cometa homicidio involuntario, o sea, causa involuntaria de él, será castigado con prisión correccional de 3 meses a 2 años y multa de 5 a 100 pesos. Y el artículo 320, que también ¿De cuánto? ¿De 5 a 100 pesos? Sí, porque recuerda que este es el Código Penal de 1844. Sí. Que 100 pesos nadie lo tenía. Exacto, en ese momento 100 pesos era Sí, mucho pero dinero. también eso, para que la gente Y también, brevemente, porque a veces la brevemente. gente se asusta, Oye, pero ese No, monto, naturalmente la parte económica, le Eso digo es a una las multa personas. para el Estado. No, la jurisprudencia Pero no naturalmente. debería de No, ser te voy a en explicar. pleno siglo XXI, año 2025. No, pero Eso lo hemos corregido. No debería. Claro, pero el te voy a código no es explicar. del 21. No, pero le voy a explicar brevemente para que no se asusten. La jurisprudencia y el juzgador sabio ante su conocimiento
lo que hace es que te evalúa ese monto en función a la inflación en el tiempo actual. No creas tú que un juez te va a decidir que Son 100 pesos. 200 Pero como quiera, eso necesita revisión Bueno, y lo ajusta como el actualización. salario mínimo. Exacto. El Bueno, Código pero Penal tenemos está 20 ahí. años, un El debate, Código. un Pero código penal además no te actualizado que no preocupes, podía. porque lo civil, eso es penal. Lo Exacto. civil tú Sí, le pones claro. Ahora, los mire, millones. el artículo 320, ¿qué Wow. dice? Si la imprudencia o la falta de precaución no ha causado sino golpes o heridas, la prisión será de 6 días a 2 meses y la multa de 10 a 50 pesos o una de esos o una de estas dos penas solamente. ¿Por qué le integran eso? Bueno, porque hay querellantes que son lesionados. Sí. Entonces, para cubrir tanto los fallecidos como los lesionados, se incluyen el 319 y el 320. Es lamentablemente, como ustedes leyeron el 319, es exactamente lo que le aplica a Antonio. Imprudencia, inobservancia, Solamente, sí. inobservancia de los Negligencia. reglamentos, negligencia. Ahora, vuelvo y repito, la estrategia de deporte, si es válida, la de todo el abogado de la defensa, tiene que ser tratar de darle una mayor calificación jurídica. Por eso Félix le agrega el dolo y dice, espérate, que él sabía. Al tú saberlo, el dolo se configura porque tú tenías conocimiento y aún así actuaste. Ahora bien, eso no se constituye en un agravante. Ya para tú calificarme como homicidio, ya tú tienes que tener una intención. Sí, y claro, déjame decirle, lo más claro. difícil de mostrar la intención, que tampoco la hay, porque ahí No, estaba su hermana. no, Ahora, no. si tú me dices a mí, mira, ese día no había ningún familiar de Antonio en la fiesta, no había ningún amigo cercano, no No, había pero nadie. como Y quiera, ni no, así, no, tú dirías, no, no. ¿con No. qué? Porque ahí viene la pregunta, ¿por qué Antonio quisiera hacer algo? No, Eso no, tiene no, sentido. no, no, ninguno. no. Entonces, Homicidio voluntario ni lamentablemente, asesinato, aquí nada. lo que hay es un vacío legal Sí. ante unas penas que debieron de ser más rígidas ante estos hechos. Es decir, si aquí hubiera un código moderno, actualizado, configurado para estos tiempos, este delito pudiera llevar pena mayor. Pero aquí Claro. lamentablemente lo estamos juzgando con un código de 1844 que no se preveían este tipo de situaciones. Por ejemplo, en el caso de la discoteca Kiss en Brasil, que hubo 241 muertos, que es el más grande que ha sucedido en el mundo en un hecho de ese mismo tipo, un centro de diversión, una discoteca. Estamos hablando que el de República Dominicana tiene 5 personas menos, o sea, es el segundo más grande, con 5 solamente personas menos. Ahí hubo una condena de 20 años, tanto al propietario de la discoteca como también al cabecilla de la banda. No recuerdo exactamente la banda, pero qué era lo que tenía que ver, pero uno de los puntos que se implicó, 2 de los puntos, fue que solamente tenía una puerta de emergencia y por otro lado, entonces que no se le permitió salir a la gente en un incendio. Esto fue con un incendio. No se le permitió salir a la gente porque se iba a ir mucho dinero. Entonces eso implicó que murieran tantas personas, pero hubo condenas de 20 años. Habría que a ver 2 si personas. en la legislación brasileña está Sí, el exacto, tema del exacto. cúmulo de pena. Exacto. Porque aquí también se está En configurando todo Cromañón, eso. En Argentina también se En Cromañón sancionó hubo un caso. al alcalde, a muchísima gente del Sí, gobierno. Sí. Sí. Pero, Por eso la pero teoría. la legislación Exacto. es Exacto, individual. exacto. No, pero también está el derecho comparado. Por eso muchos abogados pues están trayendo como parte de la estrategia del Estado. En el caso de Brasil, como te decía, habría que analizar si allá existe el cúmulo de pena, que creo que sí, si mal no recuerdo, pero aquí no. Exacto. O sea, todo lo que tú estás diciendo básicamente Exacto. se configura en este hecho. Pero Exacto, por se eso lo menciono. subsume a una misma pena. O sea, al final, ¿qué dice el informe preliminar que lo estuve leyendo? Que es cierto, no habían salidas de emergencias propias para el tamaño del lugar, Ajá. que se hicieron remodelaciones que afectaron la parte estructural, porque Exacto. hubo una columna fundamental en el lado oeste donde pusieron la tarima moderna, que quitaron esa columna y simplemente hicieron una tarima y dejaron eso así, que tenía 7 finos, ¿verdad? Sí. Que eso Sí. generaba una carga importante, dice el informe preliminar técnico con el que el Ministerio Público deposita la medida de coerción. Que ninguna de esas remodelaciones fueron hechas al amparo de la normativa y reglamentaciones municipales, o sea, no iban al ayuntamiento, ellos simplemente remodelaban como ellos entendían. Y que los daños estructurales que tenían, ellos los resolvían con unas asfálticas, con sellatechos y que simplemente poniendo tapaderas momentáneas. Y el tema del sobrecargo, que sí Claro. se estipula que esa estructura fue diseñada para un cine, que simplemente se hubo una ampliación y que así arriba de esto hablábamos de 7 aires, hablamos de tinacos, hablamos de lona Sí, asfáltica, sí, sí. de esas capas de fino que te van generando una carga arriba de la losa y la losa de por sí ya tiene un peso. Todo eso se constituye en un sobrecargo. Eso En dice no el colocar informe. columnas o no haber Estructurales, columnas fundamentales. estructurales para que no quite la belleza Claro, y la incluso comodidad. El Ministerio Público va más lejos y dice que en el 2010 un ingeniero estaba haciendo un estudio de remodelación estructural y que en un 10% se le paralizó el trabajo
por lo que no pudo llegar a establecer esos elementos que se hubieran podido prever, de que la columna no había columnas estructurales fundamentales, de que había que el techo reconstruirlo, había que hacer otro tipo de infraestructura, porque el Jet originalmente no estaba diseñado para una discoteca. Se fue configurando el paso del tiempo. Incluso dice el informe preliminar que el Ministerio Público, yo entiendo que por primera vez ha actuado responsable y esperó elementos probatorios fundamentales. Y para mí lo adelantó. Recuerden que el Ministerio Público dijo 3 meses. Van 2 meses y ya hay un informe preliminar. Y el informe es preliminar porque en el mismo informe establece que están esperando el informe de los bomberos para establecer si el incendio del 2023, que supuestamente afectó estructuralmente, como son los bomberos, el equipo técnico que es facultado por la normativa para poder rendir un informe en ese sentido, dicen los técnicos que hicieron el levantamiento que están esperando ese informe para agregar si el tema del incendio del 2023 afectó también estructuralmente la Entonces, la desde tu experiencia, para ir cerrando un poco el tema, ¿qué esperar? De la medida de coerción, porque ahora que tú estás empezando, de la audiencia del miércoles, ¿qué tú crees que puede pasar? Yo no quisiera especular mucho, pero debo, y por primera vez coincido con el doctor Félix Porte, llama mucho a suspicacia cómo el Ministerio Público medio acomoda el proceso. Por ejemplo, solicita prisión domiciliaria para la hermana de Antonio. Y tú dirías... que desde que le hablaron de cárcel se enfermó. Ella tenía 2 meses sana. O'Neill, es lo correcto, sí. Pero recuerden que aquí hay... No, mírale la cara. Aquí hay una, no, con un suero. Ella andaba en pijama, arrastrando los pies. Aquí hay una actitud consuetudinaria. El Ministerio Público solicita prisión para cualquier delito. Para cualquiera. Ustedes van a los tribunales y el Ministerio Público tiene prefijado 3 meses para todo el mundo. De 3 a 1 año para todo el mundo. O, en este caso, que hablamos de más de unos 290 víctimas directas y hablamos de miles indirectas, 194 niños huérfanos, que eso da grima, eso da miedo, ese hecho de un solo golpe y porrazo. El Ministerio Público le solicita prisión domiciliaria. Muy cómodo. Y segundo, llama poderosamente la atención, que también es la primera vez que yo veo que los abogados de la defensa se subsumen a lo que establece el Ministerio Público, que es cierto lo que dice Félix. Es la primera vez que yo veo que tú como defensa, en vez de criticar al Ministerio Público, diga, no, es lo que dice el Ministerio Público es correcto, es simplemente eso. ¿Por qué? Bueno, porque esa calificación jurídica a ti te conviene. Claro. Porque es un proceso, miren, ese es un proceso que dura 5 años, lo primero. Tú decías, ¿qué no tenemos? Miren, prepárense para un proceso largo. Solamente la logística de tú conocer audiencias de esa naturaleza, eso para nuestro sistema jurídico es imposible. Se lo digo desde hoy, es imposible. Yo sugeriría semanas atrás la posibilidad de que el Poder Judicial y el Consejo del Ministerio Público incluso se involucrara al Congreso Dominicano, se estableciera un canal procesal especial para este caso. Especial. Claro. La gente diría, ¿por qué tú sugieres eso? Bueno, por el impacto social, el impacto psicológico, el impacto emocional y el impacto internacional incluso que tiene este hecho para la República Dominicana. La celeridad del proceso debe ser un elemento fundamental. Claro. Si yo fuera Luis Henry Molina, designara una jurisdicción especializada para este caso, porque ante un hecho sin precedentes, tú necesitas generar respuestas sin precedentes. Acción. La celeridad tiene que ser un procedimiento estándar en este caso, porque óyeme, la revictimización, que es uno de los grandes debates del sistema penal, se va a efectuar aquí. O sea, tú eres una víctima ya de un proceso per se. Ahora tú tienes que revictimizar hace 5 años yendo a audiencias. Miren, hay audiencias que se van a posponer porque un abogado no llegó. Fulano no llegó, ya pospuesta la audiencia. Una víctima no llegó, no sé, un testigo no llegó. Le duele un cabello a uno de los implicados. No tenía con quién dejarlo ni. Alguien llegó. Como es un proceso grande, ahorita un golpe de calor se desmayan 2 en el tribunal y que ya por eso hay que posponerlo porque hay 2 desmayados, aquí hay o sea, por cosas, de verdad lo digo, que ustedes se van a sorprender. Y por eso hay 3 meses o 2 meses, una posposición. Un caso que se va a posponer 2 meses porque un abogado simplemente se enfermó, que muchas veces son estrategias dilatorias de los abogados. Y que tú tienes varias defensas, hablamos de más de 60 barras de defensa, ¿verdad? Claro. Y que cada una tiene derecho. A exponer. Si tú pospones la audiencia porque Juan Pérez no vino, mañana tienes que posponerla porque Joselito Pimentel no vino y tienen el mismo derecho y tú, magistrado, pero usted la pospuso por él, entonces yo por mi... O sea, son elementos tan triviales que tú te sorprenderías, esa es la realidad. Segundo,
No se sorprendan cuando la cuantía económica o la condena económica en total suene mucho, pero individual sea muy poco. No se sorprendan. Claro, que son claro. 300 gente. Ustedes van a 300 escuchar gente. a Antonio Paya condenado a 100 millones. Cuando lo repartimos, tocan a 300,000 pesos cada uno. Sí, claro, claro. Tú dices, más 30 de los abogados, más tú dices. Y Te quedaste entonces, sin No, la ¿para qué indemnización fue va a que ser- llegamos a un hecho como este tan grande? Y cuarto, no se sorprendan si en el camino el proceso se va disolviendo, diluyendo. Querellas que se van retirando. Ah, ok. Prepárense para eso, personas que se van retirando. Sí, sí, porque sí. son estrategias de los abogados de llegar a acuerdos por detrás. Mira, retírate. Y Pero vaya, que vamos mejor, retirando. yo escuché a alguien que es muy feo decirlo, que era mejor hacer un acuerdo ahora y el que bebe agua adelante bebe agua limpia. Lamentablemente porque esa es la ahora realidad. hay Sí, dinero a que lo condenen y No, no haya para pagarle a todo Mira, el mundo. yo soy muy partícipe y Penosamente. siempre lo he dicho, soy muy partícipe de la perspectiva económica del sistema americano. El sistema americano judicial te plantea penas económicas por encima incluso de la pena privativa de libertad. O sea, tú cometiste un hecho, más que yo meterte preso, yo necesito que tú me resarces el hecho. Yo te pregunto a ti, a un niño huérfano, padre y madre que murieron ese día, Ujú. ¿con qué tú le beneficias más? ¿Con una pena económica que le pueda garantizar su futuro inmediato Claro, o con claro. que Antonio dure 2 años O preso? con- no, No, con la con económica. que le con la garanticen económica. que vaya al colegio y lo termine. Entonces, y una beca hay para la universidad. realidades que lamentablemente duelen. Tú quisieras, Sí. y ese es un espíritu de venganza, decir, Antonio preso por 30 años. El niño que hoy está huérfano, que está donde una tía, que no sabe si mañana vaya al colegio, que está pasando por un trauma, que no sabe cómo sobrellevar el proceso, realmente necesita más una intervención económica que una intervención de prisión. Totalmente. A ese niño que está ahí, son 194. Porque miren, yo le voy a hacer una cosa. A mí me duele todo lo que pasó. Pero a mí me da más dolor esos niños huérfanos. Claro. No, Porque esos niños, un claro. ser humano tiene la capacidad de sobreponerse ante una situación como esta, pero tú no sabes el impacto emocional, psicológico, conductual que tendrá una tragedia como esa a un niño. A un niño implica aún más. que A un adulto. en una noche vio su vida cambiar. Sí. Como decía un analista, niños que tenían su futuro cuasi resuelto, cuasi seguro, Sí. ¿verdad? Y que de un momento a otro pasan una incertidumbre que nadie se imagina pasar Sí, por eso. sí, es difícil. De golpe y porrazo. Es un golpe fuerte. Es un caso que en todos puntos, en todo sentido, desde cualquier punto que se vea, porque por ejemplo están esos niños, pero también está el padre que perdió a sus 2 hijos. También. Entonces ese no le interesa el dinero, le interesa la condena. Ese Entonces, incluso se es pudiera un- catalogar, según los expertos en la conducta, como un dolor mayor. Es difícil, tú no estás preparado para eso. No, dice la psicología que el individuo está preparado como un elemento natural de que los hijos pueden ver a sus padres fallecer. Pero dice la psicología conductual que el padre no está configurado para ver a un hijo No, fallecer. claro. Por un tema Aunque biológico. los niños- O sea, el padre no está nunca ni mental ni psicológicamente preparado porque tú te programas para decir, bueno, yo falleceré primero. Exacto. Y es la Sí, naturaleza. sí, y los sí. hijos también se van preparando porque saben que sus padres fallecerán primero. Pero cuando eso se invierte, hermano, mira, eso es una Pero tú sabes que el miedo más grande de un niño es perder a sus padres. No, y claro, que nunca claro, va a estar. claro. O sea, Claro. es un caso por todo lado que se vea, Trágico. por todo punto, es trágico, es difícil. Y realmente, yo he dicho en muchas ocasiones que lo que más le convendría al mismo Antonio Espaillat es que tener, como tú dijiste ahorita, quizás va a ser difícil que se haga así, pero es que tenga una condena, la condena que sea, 2 meses, 5 meses, 6 meses, 1 año, la que sea, y salir de esto porque no lo despintan, no se lo despintan a La nadie. condena que Antonio tendrá será la que la prisión preventiva se le imponga. Si el tribunal acoge la solicitud del Ministerio Público de declaración de caso complejo, eso eleva la prisión preventiva, pudiese le imponer 18 meses y tengan por seguro que si se le imponen 18 meses, esa será la condena que él va a cumplir. Mira, Entonces, doña no, Melba de Grullón hizo un fondo, creó un fondo de becas Sí, para los con el niños nombre de su afectados. Yo creo que doña Montserrat de Espaillat se casaría con la gloria si se une a instituciones de psicología infantil y de la conducta y Pudiera. crea un fondo para asistir en este proceso de duelo a los Esas niños familias. Sí, que perdieron a sus padres y a sus madres realmente. en esa tragedia. Una recomendación, doña Montserrat. Yo sé que usted está muy Montserrat es la esposa de don Antonio. Espaillat, para Sí, que ujú. yo ya la he tratado. Como es y un nombre que en la palestra y es una no se ha señora de muy escuchado. buen trato. Claro, claro. Yo creo que usted debe de seguir el ejemplo de doña Melba, quien en medio de su tragedia, quien sí perdió su hija, única hija, y seres queridos, y también perdió un hijo, porque el esposo de su Era hija como su es hijo. como su Sí, hijo. era como Sí. su hijo. Sí, sí. Yo creo que usted se casaría con la gloria, doña Montserrat de Espaillat,
si usted se empantalona, porque usted es una muy buena gestora, usted ha estado al frente, igual que don Antonio, de las empresas, del grupo de emisoras, y crea un fondo, una institución para darle asistencia psicológica a esos niños, porque yo sé que ustedes cuentan con el patrimonio para hacerlo. Ahora pudieran cuentan. hacer también, tener la voluntad de crearlo. Mira, una idea que le damos Con desde aquí. eso ya deberíamos de desde el cerrar este Congreso. bloque, porque todo Si lo que doña podemos Melba puede, en medio de su dolor, de su única hija. de su única hija, yo creo que usted puede perfectamente. Oniel, gracias por estar Gracias, aquí. Yo Oniel. espero que que ese proceso de verdad sea rápido y que tú vengas muy seguido. Ojalá. Pero si es largo, de 5 años, también te estaremos viendo por aquí dándole Cuenten seguimiento. conmigo, claro. Nosotros vamos a una pausa, no se